El exmorenista Juan Carlos Leal volvió a hacerlo. El diputado del partido Encuentro Social, que quizás quedó sin partido, propuso un PIN parental, es decir, que los tutores de menores que estudien en Nuevo León puedan bloquear su derecho a recibir educación sexual, de género o cualquier otra actividad que vaya en contra de sus principios morales y éticos. Con posturas abiertamente homofóbicas, Leal fue también el autor de la iniciativa que permite que el personal médico de Nuevo León pueda negarse a ofrecer atención, señalando objeción de conciencia. Veamos el contexto. Este martes, el Pleno del Congreso de Nuevo León votará una reforma al artículo 3º de la Constitución local para consignar que todo padre tiene derecho a elegir la educación de sus hijos. Legisladores y organizaciones ciudadanas han alertado que esta reforma y otra, propuesta a la Ley de Educación del Estado, abren camino al llamado PIN parental. En enero pasado, el diputado Juan Carlos Leal, del partido Encuentro Social, propuso que las escuelas informen con anticipación sobre talleres materiales que sean ética y moralmente controvertidos. La iniciativa señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Organizaciones ciudadanas señalaron que, de aprobarse, los padres podrían decidir si sus hijas e hijos pueden recibir o no educación en temas de sexualidad, reproducción y género, violando el derecho de los menores a recibir educación sexual. Para ello, escuelas de nivel de primaria, secundaria y preparatoria deberán recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado previa a la impartición de talleres, pláticas y similares. Propuesto en España por el partido de extrema derecha Vox y rechazado por el gobierno federal y los congresos locales, el PIN parental buscaba impedir que el Estado obligara a los menores a participar en actividades extracurriculares o curriculares que vayan en contra de los principios morales y éticos de los padres. Según la iniciativa presentada por Leal, los talleres de educación sexual no han demostrado ninguna eficacia y la educación con perspectiva de género no goza de estudios científicos que prueben su validez. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche de lunes y vamos a enlazarnos en un momento con Indira Kempis. Ella es senadora por Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de allá del estado de Nuevo León. También está con nosotros Lisa Sánchez. Mira, ahí está ya Indira. ¿Cómo estás, Indira? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Genaro, hasta que se nos hizo. Finalmente, ahorita vamos a hablar de temas de tu estado. También está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa, como cada lunes y miércoles? Muy bien, muy bonito inicio de semana. Ahora no es ombligo, Lisa, todavía no te adelantes. Ahora no es ombligo Ojalá. de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, querido Genaro? Buenas noches. Buenas noches. Y estamos haciendo también ya la comunicación con Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también panelista, al igual que Alfredo, de lunes y miércoles. Bueno, este primer tema que ya desató la polémica el fin de semana, en Nuevo León, otra vez, Indira, están proponiendo ahora esta iniciativa. Otra vez este señor, Carlos Leal, que me parece que se quedó sin partido, había sido parte de Morena, después se fue a Encuentro Social y creo que ahora es independiente. Los colectivos del Estado, tanto las defensoras de derechos humanos, las feministas, como los colectivos LGBT, pues están ya levantando denuncias en contra de este diputado, pues aduciendo que le quitaría a las niñas y a los niños el derecho a recibir una educación en materia sexual y en materia reproductiva. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues no solamente eso, Genaro, yo creo que el problema más grave es cuando un Congreso se presta a un juego político en donde antepone y pone en riesgo los derechos que hemos conquistado y que hemos avanzado. Tenemos una Constitución progresista que abiertamente, nuestro artículo 3º lo dice, la educación es laica, es pública, es gratuita, se basa en el conocimiento científico y en un total respeto hacia los derechos humanos. Entonces, por eso hablamos de que es inconstitucional, no puede existir un derecho a veto del contenido educativo, si no entonces estaríamos prestándonos a criterios, lagunas, vacíos, que después lo único que van a hacer es poner sobre la pared o entre la pared a las y los maestros, van a limitar este contenido educativo a las niñas, a los niños, que es tan necesario para poder prevenir, por ejemplo, embarazos adolescentes, tomar decisiones de vida tan importantes que tienen que ver con sus cuerpos, con sus emociones, y pues mencionar que las raíces de esto están en Vox, en este partido de ultraderecha, que por cierto es una iniciativa que allá ya se presentó, que no ha pasado, que no va a pasar, porque en definitiva va en contra de los derechos humanos y su progresividad. Entonces lo que tenemos aquí son dos cosas. Primero,
que no nos los disfracen, porque ya incluso hoy salió un comunicado de comunicación social del Congreso sin avisarles, sin consultar a los diputados y diputadas, como si esto ya estuviera planchado, como si esto no se tratara del PIN parental. Entonces que no lo disfracen, que lo digan abiertamente, que finalmente la legislatura y el Congreso pues deben de estar abiertos a la argumentación del debate. Pero por otra parte, que es a mí lo que más me preocupa, si esto llegara a suceder, entonces nos estamos enfrentando a un Congreso local y a una legislatura irresponsable, porque nuestro trabajo es hacer leyes, nuestro trabajo es precisamente velar por esas garantías individuales, por poner pisos parejos, por buscar derechos emergentes y que estos se hagan para todas las personas. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es limitar, vetar, rechazar. Sí. Porque todo eso pues tiene origen en prejuicios, en ignorancias. No estamos en un momento como para hacer regresiones. Y si el Congreso lo avala, que además antepone un juego político perverso y pone enfrente a derechos ganados, pues estamos ante una regresión. Dime una cosa, Indira, porque yo conozco bien tu postura, pero el Movimiento Ciudadano también, lo mismo estás tú que Patricia Mercado, pero también Samuel García, por cierto, tu compañero del Estado de Nuevo León. ¿Cómo está la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León? ¿Va a apoyar esta iniciativa? No, yo sé que es fundamental el voto del Movimiento Ciudadano para que se detenga este retroceso, como lo has mencionado tú. Pues ahorita está partida y esto es evidente. Hay gente que también tiene convicciones. O sea, a mí me queda claro que hay tres tipos de personas en un Congreso. Unas que tienen convicciones, las otras que ni siquiera saben exactamente qué es lo que están votando y otras todavía más que intercambian estas votaciones, que no les importa el tema, pero que lo que les importa es el juego y los votos. Entonces me parece que en este momento, a pesar de que hemos hablado con nuestros colegas, a pesar de que el coordinador de la bancada se ha mostrado francamente en contra y una de nuestras diputadas lo ha hecho también, pues también hay gente que tiene convicciones. Ante eso, creo que ellos tienen que asumir, ellas y él tienen que asumir los costos políticos que esto tiene, porque finalmente hay consecuencias. Pero sí decir que lejos de esas convicciones, que son los pocos, en realidad, y lo digo abiertamente, a ver, no es posible que hoy exista un comunicado sin avisarle a nadie donde se dice expresamente que el Congreso no está debatiendo un PIN parental. A ver, Lisa, después de escuchar a la senadora Kempis, ¿qué opinas? Porque evidentemente los partidos no son monolitos y en efecto casi siempre hay este tipo de diferencias, pero bueno, Movimiento Ciudadano se ha presentado en su plataforma como un partido progresista. Y lo digo y me quedo con Movimiento Ciudadano porque me decían los activistas del Estado, Mario Rodríguez Plata sobre todo, un activista LGBT de Nuevo León, que Movimiento Ciudadano es fundamental para detener esto. Lo mismo que el PRI, que también está dividido, lo mismo que los otros partidos minoritarios, así como Morena, por supuesto. ¿Cómo lo ves? Me sorprende muchísimo y una de mis reacciones escuchando a la senadora era justamente la sorpresa y la desaprobación de ver que la bancada esté dividida. Yo respeto mucho la diferencia de opinión, pero me parece que en temas como este, donde estamos hablando no solo del impacto en la posible regresividad, como decía la senadora, de derechos alcanzados y tutelados por la Constitución, estamos hablando también de un tema de absoluta legalidad, ¿no? Si la Constitución federal protege la educación como algo laico, es imprescindible, o sea, es impresentable más bien que un Congreso local lo que esté planteando es hacer una reforma que anteponga la moralidad privada de un sector de la sociedad neoleonesa ante el derecho a la educación y la universalidad de esa educación laica y científica que protege la Constitución. En ese sentido, que la fuerza progresista de Movimiento Ciudadano no actúe de manera unificada y además de manera proactiva, pues me parece una oportunidad perdida frente a la posibilidad de demostrarse realmente como una oposición que sirve, una oposición útil y una oposición que defiende los ideales que pregona en redes sociales y a nivel de sus bancadas federales. Más allá de eso, yo me quisiera quedar con una parte de la nota, Genaro, que me preocupa muchísimo, y es el atrevimiento del proponente de esta iniciativa para decir que la educación sexual no ha probado ser efectiva o no ha probado tener utilidad.
Entonces a este personaje hay que recordarle nada más la reducción en la tasa de natalidad que ha tenido México, precisamente gracias a la acción de agencias gubernamentales como CONAPO, gracias a las campañas precisamente de educación sexual y reproductiva, claro, y al hecho de que justamente las mujeres hemos podido acceder a la educación sexual. Entonces no solo está contradiciendo la ciencia y 50 años de esfuerzos de población en México, sino que además está proponiendo una iniciativa que es abiertamente antimujeres, que es abiertamente antifeminista, porque quienes más se benefician, quienes más se emancipan por la educación sexual, precisamente porque pueden tomar control sobre sus cuerpos y sobre su vida, son las mujeres, claro, que no tienen que estar obligadas a un rol reproductivo, que no tienen que estar obligadas a una sexualidad poco placentera y que no tienen que aceptar ningún tipo de violencia que se ejerce sobre todo a partir de las prácticas sexuales patriarcales. Claro. ¿Cómo lo ves, Alfredo, después de haber escuchado tanto a Lisa como a la senadora Kempis? En efecto, las redes sociales están completamente llenas de las dos posturas, ¿eh? Por un lado, los activistas y las activistas defensoras de derechos humanos. Por el otro están estos grupos antiderechos que están diciendo que la educación sexual es una aberración para los niños y las niñas y peor aún, ¿cómo le llaman? La identidad de género, pero le cambian el nombre, la ideología de género. Se va la onda con esas tonterías. A ver, ¿cómo lo ves? Pues como eso, como una tontería. Yo lo que veo es que están queriendo entrar por la puerta chica. O sea, no es, y ahí coincido con Lisa y casi coincido con todo lo que dice la senadora, excepto con esta parte de que cada quien tiene su ideología o que cada diputado tiene su forma de pensar. Aquí, a todas luces, va en contra del artículo 3º constitucional. Y siempre que haya un debate que toca la educación, hoy tenemos dos en la mesa, hay que recordar que el artículo 3º de la Constitución es el único que define la democracia, que da un concepto de democracia. Y precisamente dice que la democracia no solamente se tiene que ser percibida como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No sin antes el propio artículo 3º reconocer que el criterio de la orientación, y perdón que lea porque sé que es chocoso, pero es muy importante, que la educación tiene que basarse en resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Lo que trae esta propuesta del PIN parental es un evidente prejuicio sobre lo que considera un grupo religioso, estos que vemos que cada vez se meten en la vida pública lo más que pueden, para meterse, decía yo, por la puerta chica, haciendo a un lado la Constitución y llevando a construir una cultura en la que cosas que son de avanzada, luchas que se han conquistado, que se han ganado, pueden ir para atrás. Yo me pregunto qué pasaría en un aula de clases, en la comunidad de una escuela, por ejemplo, con un hijo de una familia homoparental. Claro. ¿No? Donde se va a tener que enfrentar a ese tipo de cosas, de posturas de al compañero no se le pueden brindar estos contenidos que consideran ética y moralmente controvertidos porque sus padres decidieron que no. Esto no solamente es una cuestión violatoria de derechos humanos evidentes, sino que trata a los niños como no sujetos, a los menores, a las niñas y niños, como no sujetos de derecho, de un derecho básico que es a una educación integral. Y no puede estar afectada por ideologías o religión o estos grupos que cada vez se nos quieren meter más en la vida pública. Eder, ¿cómo lo ves tú? Estaba buscando cuántos diputados tiene el Congreso del Estado de Nuevo León de Morena, sí, pero en efecto me decían los activistas, son 42 diputados, de los cuales Morena tiene 7, tiene mayoría el PAN con 15, luego el PRI, pero Morena tiene 7 diputadas y diputados que también hacen la diferencia. ¿Cómo ves a Morena respecto a este tema del PIN parental, respecto a lo propuesto por un diputado que salió, por cierto, de la coalición Juntos Haremos Historia, que es este señor Carlos Leal? Usted anunció porque Morena constantemente estaba, porque yo coincido, plantea Lisa Sánchez, en la realidad, en casos muy chicos, pues no tiene sentido. Un diputado, una diputada que llega por las siglas de un partido, al momento de asumir la candidatura se compromete con la declaración de principios y con los documentos básicos. Y aquí es muy importante decir que si hay algún diputado o diputada de Morena que vota a favor de esta iniciativa retrógrada,
tendrá que someterse a sanciones de la Comisión de Honestidad y Justicia, como ha sucedido en muchos otros casos. Me parece muy bien que se hayan juntado hoy los dos temas que tienen que ver con leyes de educación a niveles estatales, por un motivo, la ley federal, que qué bueno que hoy la estemos defendiendo con tanta fuerza, que es una iniciativa y fue un compromiso de Morena y que se cumplió el año pasado, establece que en mayo de este año se tendría que armonizar las leyes en todos los estados. Por eso en Puebla y en Nuevo León se metieron las iniciativas. A mí me parece una aberración lo que está sucediendo en Nuevo León, básicamente porque violenta a todos los derechos humanos de las personas, pero sobre todo de las mujeres y de las infancias. Hace poco se desató la polémica respecto al tema de la violencia en el hogar, y con ese motivo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que visibilizar que México es el número 1 en los países con abuso sexual infantil. Sí. Y el 80% se da en el hogar, y para evitar que el abuso sexual infantil siga creciendo, siga sucediendo en este país, no hay otra herramienta más eficaz que la educación sexual. Que las niñas y niños conozcan los derechos sexuales y reproductivos es muy importante, y que estos retrógradas quieran desconocer ese ejercicio me parece una aberración. La diputada federal Paola González Castañeda de Morena presentó un exhorto que fue suscrito por diputadas y diputados de varias bancadas para que las comisiones de derechos humanos estatal y nacional se manifiesten en contra de esta reforma, que a todas luces es inconstitucional porque está vulnerando la Ley Nacional de Educación. Entonces yo tengo la confianza de que la Suprema Corte de Justicia así lo declarará. Sí. Me parece que es una aberración absoluta. Sí, el problema con eso es que lleva tiempo, como ha pasado en otras ocasiones también con leyes que salen de los estados y que pasan meses para que sean declaradas como tales por la Suprema Corte de Justicia y revertidas básicamente. Indira, ¿con qué nos quedamos después de haber escuchado a los compañeros de la mesa de punto y contrapunto, sobre todo con el tema de la autonomía de los legisladores, con el tema de la ideología de los partidos, de las plataformas comunes que firman, y que pues parece ser que el Movimiento Ciudadano en Nuevo León, pues no sabemos si es progre o si no es progre o qué es? El Nuevo León es un híbrido, y sí lo digo abiertamente, y ustedes se dan cuenta, pero también no quiero que pongan palabras en mi boca, Lacona. En ningún momento dije que así tiene que ser bajo las convicciones, pero sí que hay personas que las tienen, y que obviamente, como dice Eder, todas las plataformas políticas, todos los partidos tienen estatutos y tienen procedimientos, y cada quien asume los costos de ir en contra de. Pero sí me parece que tenemos que comprender también el contexto de Nuevo León. Nuevo León es un estado, pues ustedes lo han visto y no es meme, es un estado, yo no digo que es conservador, más bien hay mucha doble moral. E instalados en esa doble moral, hacemos como que no existen las cosas, pero sí aparecen cuando lastiman o molestan una cultura ensimismada en aquello que nunca se ha querido ver. Entonces, como yo digo, si discutimos que si la ideología de género o la educación sexualizada, es como discutir si la tierra es plana. Porque lo que tendríamos que estar viendo es lo que sí existe. ¿Qué sí existe? La orientación sexual existe. La educación sexual existe, y todos esos temas que en esta sociedad son tabú, pues esto nos permite también abrir todavía más la posibilidad de intercambio de información y decirle las cosas y llamarle las cosas por su nombre. Por eso a mí me preocupa que el Congreso quiera disfrazar que además el PRI y el PAN tienen esa mayoría, y que además hoy con el aval del PAN que tiene la presidencia, se asume que no se está discutiendo PIN parental. Entonces, lo más importante primero es decirlo, sí se está discutiendo PIN parental. Eso es nuestra realidad. La segunda realidad es que tiene raíces en prejuicios, en esta cultura, como yo le digo, pues de doble moral. Y la tercera, que es inconstitucional, es decir, que contraviene a la Constitución, y que obviamente hay que poner los puntos sobre las IES. Nos vamos a ir a esa acción, lo más probable es que pase. Yo esperaría que mañana se esté votando y que no se alargue hasta el jueves o para tener el voto hasta el jueves, pero si pasa, bueno, tendremos más herramientas para poder vernos en la Corte y entonces defender esto. ¿Que tarda? Sí, pero lamentablemente, y esto es lo más grave hablando de democracia, lo más grave es
que si esto sucede, entonces el Congreso pone antecedentes de algo que pueden hacer enfrente de los ojos de todos, que es anteponer precisamente convicciones religiosas y de ideas, posturas que son del ámbito privado en lo público, cuando no debería de ser así porque nosotros somos legisladores. Bueno, déjenme hacer una pausa, no sin antes recordarle a las legisladoras de los legisladores del Estado de Nuevo León que en sus manos está el que los jóvenes, las jóvenes reciban las herramientas que necesitan para vivir una vida plena. Una vida con una sexualidad libre, una vida con una sexualidad responsable, para evitar embarazos adolescentes que van al alza en este país, para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, para darle a las chicas y a los chicos ese poder que tienen como seres humanos para desarrollarse en plenitud. Así que está en las manos del Congreso de Nuevo León hacer esto y ojalá que lo echen para atrás porque si no se va a caer en la Suprema Corte de Justicia. Son los derechos de los jóvenes a recibir ese tipo de educación. Vamos a una pausa. Al regresar, el gobierno de Puebla nuevamente desató polémica tras la aprobación express de una nueva ley de educación que, según sus críticos, es ambigua y que deja varios puntos de resolución al criterio de la autoridad en turno, mientras que el gobernador Miguel Barbosa señaló que las críticas son malintencionadas, así lo dijo, y pidió anteponer los intereses de la educación a los económicos, pues su gobierno no dará canonjes. Regresamos con este tema en Punto y Contrapunto, no te vayas.